Con el permiso del Morey Joseph Ami y del Shalia Immanuel y de todos los demás miembros de esta santa comunidad, es un honor para mí y para mi familia estar este Shabbat en un servicio de Torah tan hermoso acá en la ciudad de Puebla, la comunidad Aria y Yehuda. Permita el Eterno, como está escrito en la Torah, incrementarle 1000 veces más, tal como Él lo ha dicho, y bendecir a todas las miriadas de Israel en este día de Shabbat. Nos contenta haber conocido hoy un amigo, Aye, ¿no? Ayer. Hashem esté contigo también, bendiga grandemente y guíe tus pasos. Baruch Hashem. Bueno, estamos en una porción de la Torah sumamente especial. Una porción conocida como la Parashá Noach, la segunda Parashá del libro de Bereshit. Ya hace pocos días iniciamos el nuevo ciclo de estudio de la Torah y nos sentimos todavía llenos de sinjá, llenos de regocijo, llenos de alegría, sobre todo cuando tenemos la extraordinaria experiencia de poder regocijarnos en la Torah como lo hemos hecho hoy 2 veces, tanto en la mañana como en la tarde, danzando y alegrándonos con esa sagrada Torah que Hashem nos entregó en el monte Sinai. Y esta Parashá Noach es una porción extraordinaria. En unos 5 o 6 capítulos que contiene esta Parashá, tenemos aproximadamente 900 años de historia. En 5 capítulos, 6 capítulos. Uno los lee rápido, pero estás leyendo 900 años de historia. Desde la aparición de Noach hasta el nacimiento de nuestro padre Abraham. Y muchos acontecimientos ocurrieron en esas edades de la historia de la humanidad. Pero la Torah nos relata 2 acontecimientos importantes que ocurrieron en esos 900 años. ¿Cuáles son estos 2 acontecimientos que ocurrieron? Número 1, con el que comienza la Parashá, la historia del Mabul, o de la catástrofe universal que ocurrió en los días de Noah, conocida en el mundo como el diluvio, el gran diluvio que llenó toda la tierra. Y el segundo acontecimiento importante que nos narra la Torah en esta Parashá Noach es el acontecimiento de Babel, de la construcción de aquella enorme ciudad con una enorme torre en el centro, que para poder detener esa rebelión contra Hashem, el Eterno tuvo que confundir las lenguas de los seres humanos. Y aquella humanidad que desde el principio de la creación habló hebreo, casi 2000 años después, en el año 1800 y tanto, Hashem confundió las lenguas. Y hoy en día tenemos tantos idiomas y cada día van surgiendo nuevos idiomas. Por ejemplo, nuestro idioma español proviene de un idioma antiguo que es el latín. Y no solamente el español viene del latín, sino otras lenguas vienen del latín. Y así cada vez más van surgiendo nuevas lenguas. De hecho, en nuestra América, en la que habitamos millones de hispanos, desde aquí, desde México, desde Estados Unidos,
Porque en Estados Unidos hay más hispanohablantes que en cualquier otro país latinoamericano. Usted no lo sabía. La comunidad hispana en los Estados Unidos es enorme. Enorme. Y desde Estados Unidos hasta la Patagonia se habla el español y muchas veces ni siquiera nos entendemos. Hay expresiones que dicen los mexicanos que por un venezolano quedamos locos, sin entender nada. Incluso hasta en las mismas regiones hay expresiones que en la propia Venezuela un venezolano dice y otro venezolano no lo entiende. En el mismo país. Y bueno, todo esto es producto de esa confusión que el Eterno envió a la humanidad en los días de Nimrod, descendiente de Shem, y de eso nos habla entonces la Sagrada Torá en esta parashá. Y de todos estos acontecimientos que nos habla la parashá y de todos estos 900 años de historia que se encuentran registrados aquí en la Torá, ¿qué pudiéramos destacar en esta hora que pueda ser de bendición, vida y fortaleza para todos nosotros? La parashá Noah comienza con una frase importante. Mira la frase con la que comienza esta porción de la Torá. Dice así: Ele toldó Noah. Estas son las generaciones de Noah. Noah, ish sadik. Noah, un hombre justo. Tamim, íntegro, recto. Hayá, bedorotav, et ha Elohim. Un hombre correcto en su generación, delante del Eterno. Y termina la frase de la Torá diciendo que Noah se condujo delante de Hashem. La Torá nos da un testimonio extraordinario acerca de la vida de Noah. Nos presenta a Noah como un sadik, como un hombre justo. Nos presenta a Noah como un hombre íntegro, como un hombre recto. Como un hombre que esforzó su vida a conducirse rectamente delante de Hashem. Sin embargo, este hombre Noah, del cual la Torá nos da un testimonio extraordinario acerca de su vida, no logró evitar el terrible catástrofe que ocurrió en su generación. No lo logró. Y a pesar de que la Torá da un testimonio importante acerca de la vida de Noah, encontramos en los comentarios de nuestro Jajamín algunas interpretaciones que nos hacen ver que Noah no hizo todo lo correcto que debía haber hecho. De hecho, el gran exégeta conocido como Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, uno de los grandes maestros de Israel, que enseña a nuestros sabios, Rashi enseñó a estudiar la Torá a Israel. Nos interpreta este versículo acerca de la vida de Noah desde dos puntos de vista. Uno, desde un punto de vista grandioso. ¿Por qué? Porque dice Rashi que cuando la Torá dice que Noah fue un hombre justo en su generación, eso es para alabanza de Noah, porque ser un hombre correcto en una generación como la que le tocó vivir a Noah no era fácil. Y por lo tanto, cuando la Torá dice Noah fue un hombre justo en su generación, es una excelente alabanza que la Torá está dando acerca de la vida de este hombre,
conocido como Noah. Porque en una generación tan malvada, como dice la Torá, como se leyó en los últimos versos de la Parashá Bereshit, que la tierra se había llenado de violencia, de maldad, en esa generación corrupta y terrible de los días de Noah, Noah logró fue un hombre sadik. Y eso es para alabanza de este hombre. Sin embargo, Rashi también nos da otra postura acerca de Noah. E interpreta también la frase, Noah, un hombre sadik en su generación, como una expresión que no quiere decir mucha alabanza para Noah, porque dice Rashi que si Noah hubiese vivido en los días de Abraham, Noah no hubiese sido considerado un sadik. Fue un sadik en medio de Rashaim. Pero en medio de Sadikim, a lo mejor Noah no hubiese sido considerado un sadik. Y por lo tanto, dice Rashi, que Noah no fue entonces ese hombre que se esperó que fuera. De hecho, hay un midrash que nos ayuda a entender esto. ¿Qué dice este midrash? Obviamente los midrashim son interpretaciones creando historias. ¿Okay? Un midrash no es algo literal. De hecho, el midrash no viene del nivel literal. El midrash viene del nivel drash, que es el nivel de conexión, de búsqueda, de interpretación. Y se creó un midrash a través de una conexión de texto. Se creó una historia acerca de Noah que nos hace reflexionar de que Noah no dio el 100% que él debió haber dado en esa generación. ¿Qué dice este midrash? ¿Qué dice este midrash? El midrash dice que después del diluvio, después de que la Tebá se detuvo en tierra y Noah y su familia pudieron salir del diluvio, del arca, dice el midrash que cuando Noah vio la imagen delante de sus ojos, imagínate esa imagen terrible, un mundo destruido por las aguas. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto imágenes de ciudades después de un tsunami. Es impactante. El destrozo que hay. Y dice este midrash que cuando Noah vio el mundo como se encontraba después del diluvio, impactó tanto su alma que empezó a llorar Noah y le dijo a Hashem, Hashem, hubieses tenido misericordia del mundo. Y empezó a llorar Noah diciendo, Hashem, ¿por qué no tuviste misericordia del mundo? ¿Y sabes qué contesta el midrash? El midrash contesta que se escuchó un bat kol, una voz celestial, que le dijo, tonto pastor, antes te dije que iba a traer un diluvio sobre el mundo. Y ahora que el mundo está destruido, ¿clamas? Si te lo dije, era para que hicieras algo, pero no lo hiciste. Ahora es que vas a clamar delante de mí. Tuviste la oportunidad de clamar y de evitar esta catástrofe, pero no lo hiciste. Y cuando entendemos este midrash, entonces vemos que aunque ciertamente Noah fue un hombre justo, un hombre correcto, en su generación, Noah debió haber hecho más para cambiar y transformar su generación. De hecho, uno se pregunta,
¿Por qué Hashem tuvo que esperar tanto tiempo para comenzar el proceso de restauración del mundo? ¿Por qué tuvo que esperar hasta los días de nuestro padre Abraham? Abraham nació en el año 1948 de la creación del hombre. ¿Por qué Hashem esperó 1948 años para comenzar el proceso de restauración del mundo? ¿Por qué no comenzó ese proceso con Noah? O con Sem, que fueron hombres justos delante de Hashem. ¿Por qué Noah y por qué Sem, hombres justos, no pudieron evitar el diluvio? De hecho, no pudieron evitar la rebelión de la humanidad contra Hashem en los días del diluvio. Porque tanto Noah como Sem aún estaban vivos cuando ocurrió la rebelión en Babel. De hecho, según la tradición de nuestros ancestros, Sem vivió hasta los días de nuestro padre Jacob. Y uno se pregunta, ¿por qué Noah y Sem no hicieron más para cambiar el mundo? Ciertamente fueron hombres rectos. Ciertamente fueron hombres justos. Pero se encerraron en sí mismos y se olvidaron de los demás. Velaron por sus vidas, pero no velaron por los demás. Cuidaron sus vidas, pero no cuidaron a los demás. Ni siquiera a sus propios descendientes. ¿Por qué? Porque hasta Nimrod era descendiente de Shem. Se olvidaron del mundo por ellos mismos. Y no fue hasta que se levantó un hombre como Abraham que no pensó en sí mismo, sino que pensó en toda la humanidad. Y cuando Hashem vio un hombre como Abraham con un corazón que lo llevaba a pensar no solamente en sí mismo, en sus intereses, sino en toda la humanidad, en todo el mundo. Entonces Hashem llamó a Abraham y dijo, ahora sí es el momento de rectificar el mundo, porque por fin hay un hombre que piensa en Dios. Piensa en eso. Casi 2000 años de historia. Y desde Adán hasta Tera, nadie pensó en los demás, sino solamente en él. Desde Adán hasta Tera, vemos a hombres justos levantándose, pero que pensaron solamente en ellos y no pensaron en ellos. Por ejemplo, Enoch
Hanoch. Dice, caminó con Dios, él caminó con Dios, pero no causó que otros caminaran con Dios. Noah, Itzadik, pero teniendo la revelación de que el mundo sea destruido, no hizo algo antes de tiempo, antes de que ocurrieran las cosas. Sem, un hombre extraordinario, el primer rey de Jerusalén, conocido en la tradición de nuestros sabios como Melech-Sedek, el rey de justicia, el rey de Salem. Se encerró allá en Jerusalén y estudió Torah, estudió los caminos de Hashem, pero nada hizo para cambiar el mundo. Eber, descendiente de Sem, de donde algunos dicen que viene el término hebreo de Eber. Un hombre justo, correcto, descendiente de Sem, que junto a su padre, a su abuelo Sem, se dedicó al estudio de la Torá, pero no hizo nada por transformar el mundo. 2000 años de historia. Y nadie pensó en los demás, sino solamente en él. Hasta que llegó Abraham Avinu, Padre bendito, Padre querido, luz de Israel. Un hombre que se atrevió a desafiar el mundo corrupto de su generación para hacer algo, para transformar y cambiar esa generación que le tocó vivir. A tal punto que vemos a nuestro padre Abraham, como se va a estudiar en las próximas porciones, con 400 hombres armados, dispuestos a hacer la guerra contra 5 reyes de aquellos días que habían capturado a Lot. Cualquiera hubiese dicho, ese es problema de Lot. Fue él el que quiso conducirse hacia las tierras de Sodoma y Gomorra. Fue él el que quiso habitar allá. Pero a pesar de eso, a pesar de que Lot decidió ir allá, Abraham decidió ir a rescatar. Y de esos 400 hombres que tuvo Abraham con el propósito de rescatar a Lot, dice la Torá, almas que él había adquirido. Y dicen nuestros sabios cómo Abraham adquirió esas almas. No las adquirió con dinero, no eran esclavos comprados en dinero. Eran hombres que fueron adquiridos por Abraham al conocimiento del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque cada persona que tenía un encuentro con nuestro padre Abraham Avinu le hablaba de Torah. Y trataba de ganar su corazón al Dios de Israel. A tal punto que Abraham logró adquirir 400 talmidim que estuvieron incluso a dar su vida por su maestro de Torah. En una guerra como la que Abraham se enfrentó. ¿Está conmigo?
Ahora, ¿qué tiene de esto de relevancia para nosotros? Dijo nuestro Rebbe Hakadosh: que la generación que vería la manifestación del reino mesiánico sería una generación con una frase extraordinaria que dijo nuestro santo maestro, que nos conecta con esta parashá, porque dijo el Rebbe Hakadosh: como los días de Noé. Y si miramos nuestra generación, si miramos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra generación, nos daremos cuenta que los días que tú y yo estamos viviendo son precisamente como los días de Noé. En nuestra sociedad moderna, y permítanme felicitar a los mexicanos, he visto manifestaciones en México en contra del matrimonio homosexual. Han salido cientos y miles de mexicanos a marchar en contra, mientras que en muchos países, como por ejemplo el mío, la gente sale a marchar a favor del matrimonio igualitario, del homosexualismo, del lesbianismo, cosas que las naciones del mundo están aprobando. Aquí hay un pueblo que se está resistiendo a eso. No sé si es el machismo mexicano o qué será, pero lo cierto es que se están resistiendo contra terrible pecado. Hace unos días leí una noticia de que una joven argentina fue violada y asesinada de una manera terrible. Se levantaron manifestaciones en Argentina en contra de ese hecho terrible. Pero utilizaron eso para aprovechar a manifestarse y pedir también a favor del aborto. Que una mujer tiene derecho a, si no quiere estar embarazada, quitar la vida del ser que está formando. ¿Qué tiene que ver el aborto con el asesinato de esa muchacha violada y asesinada de una manera terrible en la Argentina? Pero los movimientos sociales, aprovechando eso, en esas manifestaciones contra ese crimen terrible, pidieron qué cosa, el aborto, el matrimonio igualitario y un montón de cosas. Que lo que hace es hacer que el mundo no sea correcto delante de Dios. Y todavía tenemos la imagen de cuando la Casa Blanca por un día dejó de ser blanca y fue alumbrada con luces del color del arco del pacto. Imagínate, toma el arco del pacto, la señal que Hashem colocó en los cielos para recordar del pacto con el hombre y no destruirlo. Esa señal del pacto lo toman estos movimientos como bandera para pedir el matrimonio igualitario. Y la Casa Blanca hace un año atrás se vistió de colores para celebrar
Lo que el Senado aprobó de que el matrimonio homosexual debe ser permitido en los Estados Unidos y aún un ministro del culto no puede oponerse a ello. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos los ministros del culto tienen autoridad del Estado para que sus matrimonios sean legales ante el gobierno. En Estados Unidos tú puedes ir a un pastor y casarte con el pastor y no tienes necesidad de casarte ante una autoridad civil. ¿Por qué? Porque el pastor tiene autoridad por el Estado para poder casar a alguien. Ya ese matrimonio, ese certificado dado por la iglesia o por la sinagoga o por cualquier ente religioso, si está debidamente inscrito en las leyes de Estados Unidos, ese certificado es válido ante el gobierno. Eso no ocurre en nuestros países latinoamericanos donde hay separación de poder entre el poder religioso y el poder civil. Y esto está causando que aún pastores cristianos que quieren oponerse a casar a un homosexual puedan ser llevados a un tribunal de justicia. A un tribunal. Son demandados por no permitir que dos almas se amen. Ahí. ¿Qué ocurrió en los días de Noa? La tierra se llenó de Hamás, violencia. Y solamente con encender la televisión, uno puede ver los crímenes terribles que están ocurriendo en nuestra sociedad. En mi país, Venezuela, están ocurriendo crímenes terribles. Algunos los he vivido de cerca. Y puedes Hashem guardar a todos nuestros familiares, a todos nuestros seres queridos. Pero he vivido crímenes terribles de cerca. Una amiga de la familia, una mujer que tenía un salón de belleza en Venezuela, fue encontrada en su apartamento, cortada en pedacitos. La secuestraron en su propio apartamento, la violaron, la robaron, la asesinaron y la cortaron en trozos. Por un celular, por unos zapatos, son capaces de pegarle un tiro a alguien. ¿Y qué decir de las noticias de México? Que muchas veces nos impactan. La tierra se está llenando de violencia como los días de Noa. Como los días de Noa. Es más, una de las cosas que aparecen en las Escrituras acerca de los días de Noa pudieran también ser una de las señales de las cosas que están ocurriendo en nuestros días. Por ejemplo, el texto sagrado nos narra que en la generación de Noa, así terminó la Parashá Bereshit, diciéndonos que en la generación de Noa, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. Y de ese texto se han sacado muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, unas interpretaciones dicen que eran ángeles que vieron a las mujeres humanas y comenzaron a tener relaciones sexuales con ellas. La verdad que yo no me apoyo en esa interpretación, porque nuestro Santo Maestro dijo que cuando nosotros estemos en el reino mesiánico, seremos como los ángeles que no se casan,
ni se dan en matrimonio. Por una simple razón, no tienen deseo sexual. Y por lo tanto, yo no puedo imaginar un ángel teniendo relación sexual con un ser humano. Pero de todos modos, hay esa interpretación. Existe esa interpretación. Otros, como por ejemplo Rashi, dice de interpretar ese texto que los hijos de Dios se refieren a los hombres de la alta sociedad, es decir, los reyes, los dignatarios. Es como decir al príncipe, no estoy mucho metido en la farándula de los príncipes, ¿okay? Pero sé que hay príncipes hoy en día. En España, en Inglaterra, ¿okay? Hay príncipes. Vamos a suponer, el príncipe Fernando mire a una campesina. Es la interpretación que da Rashi. Los hijos de los dignatarios vieron a las mujeres campesinas y se casaron, las tomaron. Y eso no le agradó a Hashem. Una interpretación de Rashi respetuosa. Pero hay otra interpretación donde habla de que los hijos de Dios es una referencia a los descendientes de Set, que era una descendencia justa, de hombres justos. Y vieron a la hija de los hombres, es decir, a la hija de Caín, que era una descendencia pervertida. Y los hombres justos comenzaron a irse por no lo que dice el proverbio. ¿Por qué? Porque el proverbio dice, falsa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Hashem es la digna de alabanza. Pero los hombres justos de aquella generación se fueron tras la hermosura de las mujeres corruptas y las comenzaron a casar entre sí, y por lo tanto comenzaron a ocurrir lo que llamamos desde el punto de vista religioso como yugos desiguales. Es decir, un creyente casarse con una persona que no busca a Hashem, sino que busca a la Guadalupe y cosas de esas. Y dice acerca de eso, Rav Shaul de Tarso, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación hay entre el Beit HaMikdash y el templo de los ídolos? Ninguna. Y hoy en día vemos a miles y millones de creyentes cometiendo el error de pensar, Dios va a cambiarlo. Yo voy a orar para que Dios lo transforme. Y terminan juntándose matrimonios desiguales. Y desde el punto de vista del texto bíblico, eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos solteros y solteras hay aquí? ¿Hay unos solteros? ¿Todos están casados? Aquí hay uno se levantó la mano, aunque ya está enganchado ya. Uno por aquí, bueno, hay poquitos solteros. Aquí hay una mujer soltera. Ahí hay otro. No cometan el error que cometieron en los días de Noah los hombres justos y las mujeres justas, tomando a hombres y a mujeres no justas. Porque eso no es bueno delante de Hashem. ¿Está conmigo? Por lo tanto, los acontecimientos que están ocurriendo delante de nuestros ojos nos hacen ver que nuestra generación es como la generación de los días de Noah. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú en esta generación? ¿Vas a cometer el mismo error de Noah? De encerrarte en ti mismo, de buscar tu propio
propia salvación y olvidarte del mundo? ¿Vas a clamar y gemir delante de Hashem cuando ya no hay remedio? ¿O vas a hacer algo hoy para cambiar el mundo? Vas a esforzarte hoy, vas a hacer tu parte hoy para que el mundo no siga siendo como está ocurriendo. Está escrito en nuestra Mishnah Nexarita, las cosas que ocurrieron para amonestarnos a nosotros, a los cuales nos ha alcanzado el fin de esta edad presente. El ejemplo de Noah lo tenemos allí. Para que aprendamos de su error. Para que no cometamos el mismo error que cometió él. Y nos esforzamos en esta generación para causar de que el mundo sea mejor. De hecho, en esta parashá Noah tenemos un texto extraordinario que ya la Torá venía narrándonos en la parashá pasada y nos lo repite en esta parashá para que no perdamos la esperanza. Después del diluvio, después de la destrucción del mundo, después de que todo ocurrió como se nos narra en la parashá, Hashem hizo un pacto con Noah. Hashem hizo un pacto con Noah y como nos recordaba muy bien esta mañana en Moreh Yosef Ami, estas 7 leyes noágidas que fueron dadas al hombre para que pueda vivir una vida recta y correcta delante de Dios. En ese pacto que Dios hizo con Noah, leemos algo que nos da esperanza para entender lo que tenemos que hacer para transformar y cambiar el mundo. Es lo que dice, por ejemplo, en Bereshit capítulo 9. Versículo 5 en adelante. Vamos a leer el versículo 4. Génesis, Bereshit, capítulo 9, versículo 4 hasta el versículo 6. No obstante, carne con su vida, su sangre no comerán. Pero solamente a vuestra sangre, a vuestras vidas, reclamaré de mano de todo animal, lo reclamaré. Y de mano de la persona, de mano del hombre, hermano, reclamaré la vida de la persona. Y dice el verso 6. Quien derrame la sangre de una persona, por la persona su sangre será derramada. Y termina el verso diciendo, porque con imagen de Dios hizo Hashem al hombre. ¿Cuál es la esperanza que nos da la Torá? A pesar de la corrupción que se vivió en los días de Noah, hay una esperanza. El hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿Y qué significa ser hecho a imagen de Dios? No significa tu aspecto físico.
Porque Dios no tiene aspecto físico. Uno de los principios de fe del judaísmo reza que Dios no tiene aspecto físico ni forma corporal. O como lo dice nuestra Mishnah Netzarita, Dios es espíritu. Y por lo tanto no tiene ni aspecto físico ni forma corporal. Por lo tanto, si tú pensabas que tu bello rostro es el rostro de Dios, estás equivocado. Es más, lo que nos hace ser seres limitados es nuestro aspecto físico. Que tú tienes dos ojos y tus dos ojos te limitan tu visión. Por más que sean grandes esos ojos, tu visión está limitada. Yo no puedo ver lo que está ocurriendo detrás mío. Porque mis dos ojos limitan mi capacidad. Mis dos manos me limitan. Mis dos piernas me limitan. Por lo tanto, no podemos imaginar a Dios un ser limitado por dos brazos. Aunque sean los más grandes del mundo, son dos brazos. Vienen 3 meteoritos, podrá parar 2. El tercero no tiene otra mano. Por lo tanto, no es el aspecto físico lo que hace la imagen de Dios del hombre, porque Dios no tiene aspecto físico ni tiene forma corporal. Y aunque la Torá muchas veces nos habla del Creador como si tuviese aspecto físico, es simplemente un lenguaje humano para que podamos comprender en algo a Dios. No porque Dios sea así, sino porque tu mente finita no puede entender a Dios de otra manera, porque el limitado somos nosotros. Y entender un mundo ilimitado es imposible para el ser humano. Y Dios tiene que hablarnos en un lenguaje, como muchas veces nos toca a los padres, explicarle cosas a los niños, que son mucho más complejas. Tú sabes la complejidad del asunto, pero explicarle la complejidad de ese asunto a un niño no te va a entender. Y tú usas ¿qué cosa? Un lenguaje simple, para que el niño pueda entender lo que quieres explicar. Por lo tanto, si la imagen de Dios no es nuestro aspecto físico ni nuestro aspecto corporal, ¿dónde se encuentra la imagen de Dios en tu vida? La respuesta es que la imagen de Dios en tu vida está dentro de ti, en lo invisible de ti. En lo invisible de ti. Y por lo tanto, si Dios es perdonador, tú también tienes la capacidad de perdonar, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. No digas, yo no puedo perdonar. Porque cuando tú dices, yo no puedo perdonar, estás diciendo, no tengo la imagen de Dios en mi vida. Si Dios es capaz de perdonar las iniquidades, tú también, que has sido hecho a su imagen y a su semejanza, tienes la capacidad de perdonar a otros. Si Dios es benévolo, tú también puedes ser benévolo y bondadoso. Tienes la capacidad. Si algo te impide ser bondadoso, es una señal de que la imagen de Dios en tu vida necesita ser restaurada y tienes que trabajar en esa área en tu vida. Porque la imagen de Dios en mi vida me hace ser como es Dios. Si la Torá dice que Dios es tardo para la ira
y yo exploto como un fosforito, no sé si ustedes dicen acá fosforito, porque se usa en diciembre, los cohetes que se usan, se lanzan y explotan rapidito. Si tú explotas así rapidito de ira, hay algo en la imagen de Dios en tu vida que tiene que ser arreglada. ¿Por qué? Porque si Dios es tardo para la ira, tú también puedes tener la capacidad para no airarte fácilmente. Y aún cuando Dios se aira, porque dice la Escritura que Dios de alguna vez se aira, dice un instante dura su ira. Pero yo no sé si ustedes dicen, como decimos en Venezuela, hay gente que tiene una yuca en el corazón. Porque esa ira no le dura un instante, le dura toda la vida. Si te airas, un instante debe durar tu ira. Porque tienes la capacidad. Fuiste hecho a imagen de Dios. ¿Está conmigo? Y por lo tanto, amados, la parashá de Noa nos viene a decir a nosotros, tenemos un trabajo grande. Y ciertamente ese trabajo tiene que comenzar conmigo mismo, pero no encerrándome en mí mismo, sino también dispuesto a ser instrumento de Dios para la transformación de los demás. Trabaja tu vida, perfecciona tu vida, intenta cambiar los rasgos negativos que se encuentran en tu alma. Intenta transformar los rasgos negativos que hay en ti, pero también disponte en las manos de Dios para transformar esta sociedad. Hagamos algo para cambiar el mundo. Sí, quizás tú digas, porque yo intente ayudar a cambiar a otros, el mundo no va a cambiar. No importa. Haz tu parte. Y tú darás cuenta delante de Dios por tu parte. Porque Dios ha puesto en ti capacidades. Dios ha puesto en ti habilidades. Y de todas esas cosas darás cuenta delante de Él. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con todas las capacidades que te di? ¿Qué hiciste con todas las habilidades que te di? Darás cuenta de ellas delante de Hashem. Darás cuentas de ellas delante de Dios. Utiliza todo el potencial que Dios te ha dado para hacer que este mundo sea un mundo mejor. Para la gloria y honra de Hashem. ¿Se nos acabó el tiempo ya? Hashem les bendiga, les guarde, y que esta parashá Noa nos dé la fuerza espiritual para seguir haciendo cosas Leshem Shammai, en aras del cielo. Shabbat Shalom.